Bueno, muy bien. Después de esta editorial que hice sobre Javier Milei, preferí grabarla. Consideré que en la calma de la meditación y digamos que la revisión analítica respecto a un personaje y un fenómeno como lo es Milei, evidentemente trascendental hoy por hoy, relevante, parecía mejor grabar la nota y compartirla con ustedes, y la compartimos, por supuesto, por primera vez. Está editada hoy por hoy en vivo en el programa y va a estar en las redes sociales, va a estar en nuestro canal YouTube, Mirán dónde estamos, ese es el nombre de nuestro canal. Ahí va a estar editada esta nota en video y en imagen. Y mañana vamos a realizar una segunda parte de podemos llamarlo, de este análisis del fenómeno Milei. Vamos a ir a otros aspectos vinculados a este fenómeno, lo que implica inclusive una personalidad ya públicamente relevante que se va despegando en las encuestas, que le va dando, bueno, un porcentaje importantísimo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como el 34% prácticamente, pero que también se va despegando a nivel nacional. Y aquello que se le daba como un techo a nivel de porcentajes, hoy por hoy va pasando a ser el piso, no el techo de esos porcentajes, digamos, electorales, de caudal electoral que pueda tener Javier Milei. No se sabe aún qué puede pasar. Mucha agua correrá bajo el puente. Hay que esperar a las internas de esa coalición que es Juntos por el Cambio, ver qué resultado se da ahí. En definitiva, quién queda en calidad de candidato presidencial, si es Bullrich, si es Larreta. No es exactamente lo mismo uno y el otro. Y eso va a condicionar también el resultado electoral. Lo cierto es que Milei va cooptando votos de todas las generaciones y de todos los pelos políticos. Mañana seguiremos con este tema en la primera media hora del programa. Vamos también a conversar con el coronel Roberto Velasco respecto a otros capítulos de análisis en lo que hace a ese concepto que es Occidente en jaque, porque eso es lo que está pasando en nuestra civilización. Está en una situación de jaque en este ajedrez del poder. Y vamos a hablar ahora un poquito de un tema muy ingrato que tiene que ver con precisamente esta justicia ilegal que se va aplicando en el país, esta antijuridicidad o estas leyes ilegales que se aplican en el país. Y tienen que ver con, por ejemplo, lo que significó la fiscal Mirta Yance. Bueno, se va descubriendo que tiene un hermano que fue Tupamaro, que torturó, que cometió crímenes, que no podemos decir de lesa humanidad porque no estaban tipificados como tales. Fue la fiscal que planteó una acción de inconstitucionalidad respecto a la ley de caducidad, siendo fiscal, representando al Estado, planteando la aberrante esquizofrenia del Estado uruguayo, cuando es el propio Estado, en calidad de sujeto jurídico, que dispone una renuncia a su legitimación procesal activa como sujeto activo procesal, y eso es la ley de caducidad, basada en el artículo 85 de la Constitución de la República, cuando ese artículo le otorga a la Asamblea General, bueno, la potestad de establecer leyes especiales según el numeral tercero, que estén orientadas hacia el cuidado, la protección de nuestra independencia, de nuestra tranquilidad, de nuestra seguridad y del decoro social. Se trató de eso, de una ley que dispone, en definitiva, una actitud procesal, una renuncia. La renuncia a la legitimación procesal activa es irrevocable por los principios generales del derecho procesal, por lo que establece el Código General del Proceso, y es evidentemente una ley indisponible, como cualesquiera de las acciones procesales que se puedan llevar a cabo. Por lo tanto, no es una ley derogable. Pero el gobierno del Frente Amplio, como así buscó el Frente Amplio como fuerza política y expresión política, derogarla por las vías del referéndum y del plebiscito, también vías inconstitucionales respecto a este tema, porque no se podía derogar esta ley por ninguna vía, ni a nivel legislativo, ni a nivel del ejercicio de la democracia directa, es decir, por la vía del refrendo,
ni por referéndum, ni por plebiscito. Como no lo lograron, lo hacen después siendo gobierno con este mamarracho perpetrado por Yance y el mamarracho de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, que coloreada políticamente la declara inconstitucional, dando lugar a un decreto de Mujica y luego con ese decreto, a la supuesta derogación o desactivación de la ley de caducidad, y posteriormente a ello se va a crear por ley esa Fiscalía de Lesa Humanidad. Esa Fiscalía de Lesa Humanidad que además está especializada en crímenes de lesa humanidad perpetrados entre los años 1973 a 1985. Increíble. Es decir, tenemos una fiscalía que está haciendo una especie de tarea de arqueología, si vos querés, o de geología, porque va a las capas freáticas, a las capas geológicas del tiempo y arqueológicamente busca delitos, porque está especializada en delitos hacia el pasado, que considera que son delitos de lesa humanidad. Un disparate jurídico, una aberración por donde lo miremos, porque el derecho penal establece un principio universal, incuestionable, que es el de la irretroactividad de la ley penal más grave. Y así lo establece el artículo 15 de nuestro Código Penal vigente, de nuestro Código Penal vigente. La irretroactividad de la ley penal más grave, la ley penal, la tipificación penal en el tiempo. Eso es la ley penal. Y el derecho penal establece, por principio de benignidad también, que la ley penal más benigna sí se puede aplicar retroactivamente, se puede aplicar hacia el pasado, pero no la más grave. Y también está el principio que proviene del derecho romano y que se aplica como principio también general en el derecho penal, que es el nullum crimen sine lege o nullum pena sine lege, que es no se puede aplicar un crimen, una tipificación penal hacia un momento de la historia en el cual ese delito no existía, no estaba tipificado, no estaba legislado. Esto lo dice nuestro derecho positivo, nuestro derecho vigente, y así lo establecen los principios generales del derecho y nuestro código penal. Pues bien, todo esto se desobedece en esta legislación que fue legislada en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué dice el Estatuto de Roma, al cual suscribe nuestro país en el año 2006? Estatuto de Roma que se funda en 1998 y que entra a regir recién en el 2002, inclusive planteando el Estatuto de Roma que a partir del año de vigencia del Estatuto es que comienzan a aplicarse las tipificaciones penales, la competencia que tiene la Corte Internacional Penal, que eso es el Estatuto de Roma. Pues bien, dice lo siguiente, vamos a encontrar por acá lo que dice respecto a la aplicación, a la vigencia, cuando entran en vigencia estos delitos que suscribe Uruguay de lesa humanidad, la competencia temporal. Artículo 11 del Estatuto de Roma, la competencia temporal. Cuando se deben interpretar, aplicar esos delitos de lesa humanidad imprescriptibles, dice, hacia el futuro. La imprescriptibilidad o prescriptibilidad de un delito es a partir de la sanción de ese delito, de la promulgación de la tipificación, hacia el futuro, no hacia el pasado. Hacia el pasado es la retroactividad o irretroactividad de la aplicación de esa figura penal. Artículo 11, competencia temporal. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. El Estatuto de Roma entra en vigor en el año 2002. Pero hay más todavía. Numeral segundo del artículo 11. Si un Estado se hace parte en el presente estatuto, después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12 y tiene que ver sencillamente con disposiciones vinculadas a estados que pretendan que tenga competencia
la Corte Internacional Penal, nada más que eso, pero reitera que los delitos de lesa humanidad tienen competencia en la Corte Internacional Penal, como así en los países que suscriben, a partir de la fecha en la que suscriben al tratado o al Estatuto de Roma, y a su vez la Corte Internacional Penal tiene competencia a partir de la entrada en vigencia de la misma, que es en el 2000, el 2002. Bueno, hay más de 122 países que están suscritos al Estatuto de Roma. El artículo 7 es el que tipifica los crímenes de lesa humanidad, es decir, la tipificación del crimen de lesa humanidad está establecida en el Estatuto de Roma, artículo 7, que entra en vigencia en el 2002. Y en Uruguay entran a regir los delitos de lesa humanidad según este tratado en el 2006, porque Uruguay recién en el 2006 suscribe a este tratado y rigen de ese año hacia el futuro. Crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es evidente, es lógico interpretar que esto sea así, ¿verdad? Que un delito de lesa humanidad tipificado recién en el 2002, que está vigente a partir del 2002, a nivel internacional desde la Corte Internacional Penal, en nuestro país a su vez esté vigente a partir del año 2006, porque estamos hablando de crímenes que sean perpetrados sistemáticamente contra la población civil, como planes de ataque generalizados. Y eso hay que probarlo con prueba fehaciente. Y los crímenes de lesa humanidad que deben estar en este, digamos, contexto, es decir, ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, son el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. ¿No parecería que es al revés en el Uruguay? ¿No parecería que estos delitos de lesa humanidad se están cumpliendo desde la instalación ilegal de una fiscalía que hace persecución a un grupo o colectividad, por ejemplo, que además convierte a la encarcelación en una tortura contra ancianos, por ejemplo? ¿No es acaso que se está violando un pacto social de una indisponibilidad legal como la ley de caducidad, falsamente, falazmente derogada? ¿Y este gobierno no dice nada al respecto? Mayorías absolutas, 54% del poder legislativo, como nunca más tendrá ningún gobierno. Es muy difícil que en una etapa histórica política un gobierno pueda gobernar con mayorías absolutas. Es el sueño del pibe, recordando ese viejo tango tan querido. Es el sueño del pibe, creo yo, de todo mandatario, de todo jefe de Estado, tener mayorías absolutas para gobernar. Ahora, el desequilibrio entre lo gobernado respecto a las reformas fundamentales, a los cambios estructurales del país para reconducirlo a un funcionamiento republicano verdadero como Estado de Derecho, está absolutamente desequilibrado. Es un desequilibrio total entre la posibilidad de haber legislado con estas mayorías parlamentarias y lo que se legisló. Porque esto realmente es un escarnio al Estado de Derecho uruguayo lo que está pasando con esta fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, violando todos los principios habidos y por haber en el derecho, desde el principio de la irretroactividad de la ley penal, principio de seguridad jurídica, jurisdiccionalidad y a su vez la inderogabilidad o irrevocabilidad de una renuncia procesal para casos puntuales que establece esa ley de caducidad, que tenía el motivo precisamente del decoro, de la seguridad de nuestra sociedad, de la tranquilidad, dado que se había amnistiado a terroristas desde el otro lado con la ley de amnistía.
¿Se imaginan ustedes si viniera un gobierno y derogara la ley de amnistía y comenzara con una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad respecto a aquellos terroristas que tuvieron cárceles clandestinas como la cárcel del pueblo, que torturaron, que vejaron, que escandalizaron a la población con actos terroristas, que hicieron atentados, que mataron cadetes de policía por la espalda? ¿Se imaginan? ¿Qué diría la izquierda organizada si fuera lo contrario, si se flechara la cancha para el otro lado? Ahora es increíble que el sistema político instalado en los partidos fundacionales haya permitido todo esto. Porque estas leyes que promulgaron la Fiscalía de Lesa Humanidad, que derogaron el Código del Proceso Penal para instalarnos este sistema de fiscalías acusatorias con juicios abreviados y la mar en coche, con ese código espantoso del proceso penal y ya con reformas al Código Penal que están pendientes, inclusive toda la tipificación de los delitos de género, hayan tenido la unanimidad de aquella oposición, de aquellos miembros de la oposición en el Poder Legislativo que hoy integran este gobierno. Y entonces, calladitos la boca, mutis por el foro, y simulando ante la opinión pública internacional y sabiéndose vender muy bien como que Uruguay es un país, un estado de una democracia ejemplar, de una democracia plena, con seguridad jurídica, cuando no es así. Pero claro, como es un país tan pequeño, es irrelevante para muchos periodistas de prestigio que no investigan en serio y hablan falacias, para ser elegante, y hablan falacias. Y dicen, hablan de lo que no saben, como lo escucho seguido en periodistas argentinos. Cuando hablan de Uruguay, mejor que no hablen, porque no saben nada. Y hablan cosas que no saben y hablan desde afuera. Y como diría nuestro gran Obdulio Varela, los de afuera son de palo. Tenemos que hablar nosotros, pero lamentablemente estamos muy poco cobijados porque no tenemos una prensa, un periodismo altamente profesional, intelectualmente honesto, que se introduzca en todos estos temas y que colabore aportando datos verídicos, ciertos, para que la opinión pública tenga verdaderos elementos de juicio. Esa es la libertad de prensa. Y hablando de la libertad de prensa, que es precisamente la capacidad de informar respecto a la veracidad de los hechos con el chequeo de la fuente y la capacidad del análisis de los hechos ocurridos y ubicarnos en el contexto, por eso este programa se llama En dónde estamos y por eso Libertas propone esto, bueno, es evidente que eso es la libertad. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Me lo pasa nuestro amigo y compañero, precisamente integrante de Libertas, Santiago del Pino, y está publicado en nuestra web www.libertas.uy un artículo muy especial sobre el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa. Libertas por la consolidación de la libertad de expresión en todo el mundo. Artículo 19, Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este artículo está en Libertas, libertas.uy, te lo recomiendo. Estamos precisamente hoy en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no es decir cualquier cosa, es la libertad de investigar, como se dice precisamente en ese artículo, es la libertad de recibir información y es la libertad de difundirla y difundir libremente el pensamiento que uno elabore con sinceridad más allá del acierto o del error, porque evidentemente somos seres humanos y somos falibles, somos falibles.
Es decir, podemos cometer errores y de hecho cometemos errores. Pero lo cierto es que se debe emprender esta tarea periodística o de comunicación desde la más absoluta sinceridad y honestidad intelectual. Y a nuestro país y a nuestros países, me refiero a los países latinoamericanos, les falta mucha sinceridad y honestidad para consigo mismos dentro de los sistemas políticos, dentro del status quo del sistema político, pero creo que también el sistema político. Yo ahí corregiría a Milei cuando él dice que no está contra el sistema político, sino contra el status quo. Yo sé a qué se refiere. Se refiere al sistema político, digamos que instalado desde la Constitución, pero podemos concebir que hay un sistema político paralelo, con una legislación paralela, una estructura, idiosincrasia perversa, despótica, y a eso yo me refiero cuando hablo del sistema político uruguayo. Es decir, la idiosincrasia, la modalidad, el protocolo de acción y una legislación que corre paralela ya, como bien nos explica el doctor Eduardo Luz, respecto a nuestra Constitución. Ese es el sistema político, un sistema político hipócrita, con visos de despotismo, donde estos temas centrales no se hablan y seguimos hablando de temas más laterales como una reforma jubilatoria que la plantean como tremendamente necesaria y de enorme responsabilidad de este gobierno, cuando hace más de lo mismo, un pilar de reparto, que ajustan los números para que continúe un sistema burocrático como es el del BPS, que es la causa generadora del déficit, por ejemplo, sin haber planteado alternativas que son muy viables, como por ejemplo un sistema de capitalización y ahorro para los que aportan trabajando años en el sector privado, por ejemplo, y un sistema, un modelo económico de mayor estímulo a la inversión, a los capitales. ¿eh? Bueno, todo eso y otros temas como este que estamos tratando, no los trata el sistema político porque son temas tabú, son temas que no obedecen a los intereses, al libreto o al guión del sistema político en su totalidad. Y por supuesto, este gobierno no vino con ese guión, sino que se agotó en el guión de una ley de urgente consideración que no concibió urgentes estos temas, todo esto que estamos tratando. Vamos cerrando por el día de hoy, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.